sean bienvenidos a este homenaje Bodas de Oro Fúnebre al poeta tabasqueño José Carlos Becerra. Gracias por acompañarnos, gracias al director de Atarazanas por brindarnos el espacio para realizar este homenaje, el cual es algo que teníamos muchísimas ganas de hacer aquí mi compañero Moy y yo. Se sumó Manolo, a quien también invitamos. Tenía tiempo que habíamos querido hacer este homenaje. Se da la coincidencia que este año se cumplen 50 años de muerte del poeta José Carlos Becerra. Él es un poeta que murió muy joven, a los 34 años de edad, recién cumplidos, cuando se encontraba en una beca, en un viaje por Europa. Muere en un accidente automovilístico de una manera pues muy trágica. Sin embargo, su obra ya estaba sonando con muchos escritores, ya que había una relación de muchísimo respeto y admiración de grandes escritores hacia el poeta José Carlos Becerra, como lo fueron su maestro Lezama Lima, Carlos Pellicer y José Emilio Pacheco, toda esa generación que se reunía en torno a la Casa del Lago, entre ellos también el gran escritor, por cierto, uno de mis escritores favoritos, Juan Vicente Melo, también fue amigo del poeta tabasqueño José Carlos Becerra, que esta noche vamos a homenajear. Entonces es un poeta muy importante y queremos, pues, la finalidad del evento es que la gente que se interesa por la poesía se acerque a conocer su obra, porque de verdad que es una obra muy rica, muy vasta, muy bella, en su temática, en su forma estilística. José Carlos Becerra instaura una nueva forma de escribir en la poesía mexicana a través de un híbrido entre la poesía y la prosa, porque resulta ser que su poesía no podemos decir que nada más es prosa y poesía, es un híbrido. Él se sirve de la forma literaria del versículo, que es como un verso muy grande, desparramado. Ahorita que van a escuchar un poco de su poesía, van a ver cómo sus frases son muy largas, es un lenguaje de claroscuros. Incluso Octavio Paz se refería a él como la suntuosidad negra de su lenguaje. Es una poesía oscura, pero también llena de claroscuros. El poeta José Carlos Becerra todo el tiempo va a utilizar a la palabra como una lámpara para iluminar el vacío y el silencio del cual proviene toda palabra. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Quiero comentarles un poco cómo va a estar la dinámica. Vamos a hacer lectura de algunos de sus poemas para que ustedes disfruten de la riqueza de este gran poeta tabasqueño, al cual admiramos muchísimo aquí nosotros, lo consideramos una figura muy importante dentro de la poesía mexicana. Queremos reivindicar su figura, su palabra, queremos que no se quede en el olvido, porque si bien es cierto que obviamente es un poeta reconocido, pues también hay gente que todavía no lo ha escuchado, porque quizás no posee la fama de figuras tan grandes como Octavio Paz o Pellicer. Personalmente para mí él es un poeta que se los lleva de calle a todos ellos, me gusta muchísimo su poesía. Entonces la dinámica va a ser la siguiente: vamos a leer su poesía, vamos a nuestro compañero Manolo Carpa aquí entre la flota jarocha, va a leer unas cartas de José Carlos Becerra con otros escritores para que ustedes puedan hacerse a la idea de la admiración que había, ¿no? Esta relación de complicidad entre José Carlos Becerra y escritores como Lezama Lima, Pellicer, Vargas Llosa, etc. Y después de la lectura de poemas, cartas, vamos a hacer una lectura de un texto que traemos elaborado mi compañero, el filósofo poeta Moisés Cabo Leiva, y una servidora, Galaxia Guerrero. Preparé un texto también, aventurándonos un poco a hablar algo acerca de su obra, porque si bien es cierto, sabemos que es como una traición, ¿no? Comentar una obra, sobre todo comentar la poesía, es algo muy delicado, porque la poesía debe hablar por sí misma, en general cualquier obra de arte, ¿no? Nosotros no somos especialistas en José Carlos Becerra, simplemente somos admiradores de su obra, y con el fin de acercarlos a ustedes, a su poesía, es que nos aventuramos a hacer esta grosería de comentar su obra. Y bueno, les dejo con mi compañero Moisés, que también va a darles palabras de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Cabo Leiva, vengo de Orizaba, Veracruz, y siempre con gusto aquí en el puerto, con la hospitalidad de todos y su alegría. Quiero agradecer al Centro Cultural Atarazanas por el espacio y la difusión que dieron al evento.
También quiero agradecer especialmente a Galaxia porque yo alguna vez había leído a José Carlos Becerra algunos poemas, pero muy como por encimita, como dicen, ¿no? Pero ella es mi amiga y mi compañera desde la facultad, pero también ha sido mi maestra en la poesía. Y entonces con ella he podido ir aprendiendo un poco más de la poesía de José Carlos Becerra, que es de quien estamos hablando ahora. ¿Y por qué es importante no solo hablar de José Carlos? Porque si no aprendemos a valorar a los poetas que hemos tenido, no vamos a poder valorar a los poetas que se están haciendo ahorita, como todo el trabajo que está haciendo Galaxia y otros poetas. Entonces, también quiero agradecer a Manolo por sus conversaciones, por las pláticas que hemos tenido, algún libro que me regaló por ahí de Borges, también hablar de poesía, de la narrativa. Agradecer a los asistentes, y mi participación después de la lectura de algunos poemas va a consistir en comentar a Becerra desde lo que es un poeta, pero con algunos tintes de Vicente Huidobro, quien dijo alguna vez que antes de él no había poetas, que antes solo eran narradores, y que a partir de él se anunciaba una nueva poesía. Entonces voy a hacer una blasfemia para muchos, pero de alguna manera puedo decir que Vicente Huidobro estaba anunciando a un nuevo poeta, y este nuevo poeta ahora lo venimos anunciando nosotros, que es José Carlos Becerra. Nuevo para muchos, porque pues ya tiene 50 años de su muerte en este año, y hay que seguir compartiendo lo bueno de la vida y lo bueno de la poesía. Bueno, buenas noches a todos, las personas que están aquí en este evento. Qué bueno que se interesen por la poesía. Yo en realidad no soy poeta, ni gente de escribir poesía. Más bien, mi línea ha sido siempre teatro, pero igual también he tenido escapadas con la literatura, algunas colaboraciones de suplementos culturales, algún fragmento de novela y un intento de otra novela que por ahí va poco a poco, a ver, algún día saldrá. Y en esta ocasión, pues yo tenía el libro de El otoño recorre las islas de José Carlos Becerra, ya hacía algunos años, había leído un poquito, y una vez Galaxia lo vio, y luego me dijo, oye, préstame el libro, tengo el mío, pero para que lo vea Moy también. Y entonces así fue como empezó el hilo de toda esta historia, cómo me vi yo emboletado en este proyecto, porque ahora sí que, como dicen en el lenguaje de teatro y en otros, llegué de bomberazo, pero acepté el reto porque, bueno, tengo algo de información de José Carlos Becerra, y sobre todo porque hay una faceta de él que no es tan conocida y es muy buena, que es la de la narrativa, la de la prosa, como por ejemplo un texto muy logrado de Retrato junto al tulipán, que rememora otras épocas con su mamá, los cuentos, las historias que oía en la cocina. Y entonces pues eso también me motivó a engancharme en este proyecto y tomar el toro por los cuernos y asumir el reto, y pues a ver qué tal sale. Aquí estamos. Gracias. Sí, así es, se me olvidó comentarles ahora que dice mi compañero Manolo. Evidentemente, José Carlos Becerra incursiona en la literatura como narrador. Él escribe un cuento que se llama El ahogado, con el cual gana un premio de cuento en el que el jurado era Pellicer. Ahí es precisamente que se hacen amigos, y ahora sí que, como quien dice, pues Carlos Pellicer fue quien descubre a esta joyita en la poesía mexicana. Pero sí, sus inicios son en la narrativa y después ya se pulen en la poesía. Voy a comenzar con este poema que se llama Adiestramiento. Se ve claramente cómo él va anunciando su palabra y su llegada al panorama poético. La voz de aquellos que asumen la noche, marinería de labios oscuros. La voz de aquellos cuyas palabras corresponden a esa luz donde el amanecer levanta la primera imagen vencida de la noche. Ahora, cuando
cuando la memoria es una calle de mercaderes y héroes muertos, cuando la noche corta espigas en los cabellos de la joven difunta y en las playas el mar se arranca sus dolorosas historias para encender las manos de las mujeres de los marinos muertos, hacia el chillido o espuela de la gaviota, hacia el color azul que despiden los senos ahogados, hacia las cuevas que el demente visita, hacia las mujeres cuya humedad solo conoce el alba, va la frase de amor, la mano electrizada que se convierte en sollozo, van los desprendimientos de la lluvia, la voz de aquellos que llegan a la oscura verdad de las últimas aguas, la voz de aquellos que han besado el candor que en los labios deja la muerte. Esa niñez del mundo que recobran los que cierran los ojos del mundo y no de ellos. Esa niñez atroz y salvaje. La voz de aquellos donde la madrugada se desprende como una piel hechizada. La voz de aquellos donde el mar narra la infancia del terror, los primeros palacios de la noche, los fuegos que el artificio de la imaginación encendió en los primeros náufragos. La voz de aquellos desesperados y sonrientes. Ahora, esta palabra inclinada hacia la noche como un cuerpo desnudo a su alma o a la desnudez de otro cuerpo. Ahora, esta palabra, esta diferencia casual de la palabra ante sí misma, esta marca, esta cicatriz en la forma del amor, en el hueso del sueño, en las frases trazadas al mismo ritmo con que los hombres antiguos levantaban sus templos y elegían sus armas. Ahora esta palabra, cuando la ciudad llena de humo y polvo en el poniente se levanta de los parques con su aliento de enferma, cuando las calles abandonadas comen sentadas sus propias hierbas, igual que ancianas en aptitud de olvido, cuando el tranvía del anochecer se detiene atestado en una esquina y solo baja una muchacha triste. Ahora esta palabra, este juego, esta cresta de gallo, esta respiración inconfundible. Ahora esta palabra con su resorte de niebla. Bueno, yo les voy a leer un poema que se titula Paisaje en desnudo. Desnudo de mujer, senos que no están ciegos y conocen las aves, hombros y espalda donde la luz del sol parece estar pensando, vientre cruzado por una secuencia de fugaz infinito. Desnudo de mujer, concentración de la tierra y lo humano, estatua de la naturaleza, más blanca que el sollozo de un ángel, más morena que una mañana en la selva, más viva que la sonrisa del sol en la vela de un bote de pescadores. Desnudo de mujer, vacilación de ámbar, providez de la piedra, vellón iluminado por un rayo de luna, por un rayo de carne, muslos separados como terminaciones del anochecer, cita con el origen, vida, potestad de muerte, humedad de universo, palabra final encontrada. Desnudo de mujer, rodillas severas y más llenas de gracia que un hoyuelo en la mejilla, tobillos más dulces que la orilla de un estanque, pies aposentados en su aire como delicias diurnas. Desnudo de mujer, cuerpo que está volando sobre sí mismo, piernas como un recorrido de cantos nupciales, nalgas donde la redondez del mundo cobra sentido, cuerpo que se desata de la noche, cuerpo que se desata de sus astros como una batalla naval, cuerpo que se desata de las leyes que no son azules o rojas, cuerpo donde los marineros en tierra señalan el mar, desnudo cuerpo, cuello, vientre, nalgas,
piernas concisas, vivas, entreabiertas, desnudo de su desnudo, desnudo hasta el fondo de sí propio, hasta tocar el fondo de sus aguas ocultas, hasta tocar lo ilimitado de sus ríos, desnudo de mujer, arena, rosa, nave de verano, viento. Bueno, a continuación vamos a dar lectura a una carta escrita por Mario Vargas Llosa, escritor peruano, acerca de todo lo acaecido con José Carlos Becerra. Está fechada en Londres el 1 de junio de 1970. Acabo de enterarme de la muerte de José Carlos Becerra y le escribo bajo el efecto de esta tremenda impresión. Nos habíamos hecho buenos amigos y él venía con frecuencia a la casa en las noches a charlar conmigo y con mi mujer, y alguna vez salimos juntos a dar vueltas por Londres. Infaliblemente olvidaba su paraguas o su impermeable o sus libros, porque era una de las personas más distraídas que he conocido. Dicen que pasados los 20 años uno solo tiene conocidos más o menos íntimos, pues la amistad es un vicio o pasión que se contrae solo en la adolescencia. Y hay algo de cierto en esto, en lo que a mí respecta, pues mis mejores amigos son todos de mi época universitaria. Con José Carlos, sin embargo, a pesar del tiempo relativamente corto en que nos vimos, llegué a tener una verdadera amistad, y saber que su vida se había interrumpido estúpidamente en un barranco a orillas de una carretera me ha afectado como si se tratara de un compañero de toda la vida. Yo conocía toda la trayectoria de la gira que estaba haciendo casi de memoria, porque se la había oído planear muchas veces con una ilusión enorme, y sabía también que lo que más me entusiasmaba era llegar a Grecia, país cuyo solo nombre lo hechizaba. Hay una crueldad suplementaria en que se matara precisamente cuando iba a tomar el barco hacia el Pireo. Ahora que le estoy escribiendo, se ve bien a la cabeza muchas cosas que le voy a contar. Sus visitas al parque zoológico de Regent's Park. Esto era para ver al panda, del que se había hecho un pinche, y al Museo de Figuras de Cera de Madame Tussauds, que creo que le divertía más que el Museo Británico, y sus tropiezos con el inglés, con el que andaba un poco a trompadas. Y también, claro, ese increíble proyecto que lo andaba rondando desde irse a Australia a enseñar español en alguna universidad cuando se le acabara la beca, pero no porque le interesara Australia, sino porque estaba más o menos cerca de Indonesia y del Japón. Era un entusiasta de Rubén Darío como yo, y una vez apostamos a ver quién sabía más poemas de ese gran viejo de memoria. He estado releyendo ahora Relación de los Hechos, y me ha impresionado mucho descubrir que yo había marcado, porque es él el que más me gustó, el poema titulado La otra orilla, donde la muerte es cantada como un tierno desastre. Gracias a José Carlos recibí su excelente novela Trágame Tierra, que un poco por falta de tiempo y otro por el horror que me inspira el género epistolar no le habría agradecido hasta ahora. Vea en qué circunstancias vengo a hacerlo. José Carlos me hablaba siempre de usted, y por eso ahora, al recibir la noticia, sentí el deseo de ponerle estas líneas como el pésame que se envía a los familiares. Cordialmente, Mario Vargas Llosa. Gracias. Pues ya van viendo más o menos la figura de José Carlos Becerra a través de testimonios de sus cuatachos escritores. Voy a hacer lectura del poema Cosas Dispuestas. Cada palabra es un sitio para mirarte. Cada palabra es una boca para acercarme a ti.
el otro modo de tomarte por la cintura o por el mundo, cuando tu mirada y el atardecer son la misma persona. Cada palabra es una lámpara encendida para verte cuando tú no estás. Cada palabra te revelará la otra palabra. El silencio que vas conociendo, el silencio transparente de los amantes, el silencio que se parece al calor de mi mano posada en tu cuerpo, el silencio donde mis besos sacuden la estatura que vacila dentro de tu alma. Pero cada silencio nos llevará a la palabra que nos refleja, pero cada palabra es el otro reflejo, el otro modo de tomarte por la cintura o por el sueño, por la noche que velan tus fantasmas. Así sostendré algo tuyo en el mundo, así cada palabra quedará marcada para siempre. El otoño recorre las islas. A veces tu ausencia forma parte de mi mirada. Mis manos contienen la lejanía de las tuyas. Y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar para pensar en ti. A veces te descubro en el rostro que no tuviste y en la aparición que no merecías. A veces es una calle al anochecer donde no habremos ya de volver a citarnos, mientras el tiempo transcurre entre un movimiento de mi corazón y un movimiento de la noche. A veces tu ausencia aparece lentamente en mi sonrisa, igual que una mancha de aceite en el agua, y es la hora de encender ciertas luces y caminar por la casa, evitando el estallido de ciertos rincones. En tus ojos hay barcas amarradas, pero yo ya no habré de soltarlas. En tu pecho hubo tardes que al final del verano todavía miré encenderse. Y estas son aún mis reuniones contigo, el deshielo que en la noche deshace tu máscara y la pierde. Bueno, ahora yo les voy a leer un poema que se titula El roce del universo. Apareciéndote en mi mirada se constituyen dos mundos. Lo que no es compatible con el mareo y el orden de la posesión. Que un largo y doloroso aprendizaje me ha permitido reconocer y reconstruir. Y tu cuerpo propuesto como alumbrado de mi sueño. Columpio de la memoria. Marea resultante. ¿Lo actual es lo presente? El presente se define por la escalera de este sueño. Evocar un recuerdo es desplumar un deseo pasado. Una sola realidad clava su pico. Mi mirada, sin saber qué hacer, te retiene conmigo. Retiene tus ojos. Tu rostro posee una existencia en otra parte. Tu rostro que tiene una multitud infinita de agrupaciones invisibles. Y así, el conocimiento de tu rostro requiere de tu destrucción, de su forma como ya no habrá de sonreírme, de tus ojos como ya no habrán de mirarme. Mi deseo va a constituir dos mundos. Tu cuerpo que renace en sus cenizas como imagen que aplica a la realidad que se presenta, y tu cuerpo limitado al tumulto de un porvenir que se me escapa. Oh mujer ya vista, oh mujer llamada por mí, las metas de la verdad y lo falso son las mismas, desembocan en ti que eres la actividad dispersa de mi alma, el roce del universo en lo que tengo de mí mismo cuando cierro los ojos. A continuación vamos a dar lectura a una carta que también es importante. Esta está escrita por el poeta cubano José Lezama Lima, fechada en 1970 en La Habana,
y está dirigida al señor don José Carlos Becerra en Londres. Mi querido amigo, voy recibiendo sus cartas con verdadera alegría. Con muy escasa frecuencia se reciben cartas como las suyas. El fervor comunicativo, la amistad, ese impulso secreto que nos lleva a una obra que uno lee y relee como si fueran visitas que se fueran riendo. Sus cartas, bien guardadas y revisadas, me hacen pensar qué buen amigo me he ganado. No puedo olvidarlo y voy siguiendo su desenvolvimiento. Ahora está en Londres. Ya parece que París no atrae tanto a nuestra gente, pero hay como un agazapamiento, absortos, atónitos, confusos, aterciopelados. Una furia se armoniza en París y procura reconstruirse en Londres. Pero ahora yo supongo que debe de haber un buen centro en torno a Octavio Paz, a quien todos queremos y admiramos. Supongo que usted lo verá con frecuencia. Dígale la magnífica fiesta que es para mí leer sus poemas o sus grandes instituciones críticas. Dígale, por favor, que invitado a colaborar en el homenaje que se le va a hacer en el Real. Es así, me gustaría enviar un capitulillo de mi próxima novela, la continuación de Paradiso, si tengo tiempo, ya que con la convocatoria para el envío de materiales es muy urgente. Usted puede mandarme su dirección para escribirle. También supongo que se verá con Antonio Cisneros o Vargas Llosa y algún día, si es su gusto, visítenos. Venga a solearse con unas brisas habaneras. Aquí encontrará buenos amigos que ya han conocido su poesía. En muchos sentidos, México y Cuba se complementan. La transparencia del valle se une a la brisa fina de nuestra bahía. He leído con detenida fruición su libro Relación de los Hechos. Aun en sus momentos de desolación, su brazo lo cubre con misteriosa precisión. A veces causa la impresión de una ciudad en la que se llega en el sueño y después se torna implacable y conocida. Otras veces es la ciudad desconocida que vamos reconociendo en una minuciosa fiesta de reencuentros. A veces aparece como una voluptuosidad en lo sombrío, cuya raíz sin duda debe venir de Baudelaire, pues la soledad en la abundancia, la ausencia de diálogo, allí donde toda la naturaleza parece que dialoga y se ayuda en su rebasamiento, solo puede tener momentánea solución en el hombre al convertirse en interrogante, como la naturaleza logra articular una expresión que nosotros desconocemos, pero que en ella actúa con respuesta. Y esa eterna falta que nos rodea, nadie responde, nadie corresponde, constituye para el verdadero poeta un verdadero encuadre. Cuadrar la bestia, como dicen los toreros, que viene a ser como las palabras que ocupan una ausencia, pues en poesía solo podemos definir la presencia como ausencia de ausencia, al revés del ordenamiento moral, donde el mal, desde San Agustín, solo alcanzamos a definirlo como una ausencia del bien, simple ausencia de la presencia. Usted interroga, se pregunta por su cuerpo, por los cuerpos, pero se comprueba por la respiración de los pulmones. Sigue usted en Londres, próximamente le enviaré varios libros míos. Uno es de crítica, se llamará La cantidad hechizada. Ahí aparecerán algunos de mis temas en los que llevo ya algunos años: la imagen y la naturaleza, la imagen y historias, las eras imaginarias, los reyes como metáforas. Sígame escribiendo, hábleme de sus estudios, mándeme sus poemas para publicarlos. Sus cartas son como abrazos, alegran a su amigo José Lezama Lima. Gracias. A continuación voy a hacer una lectura del texto que preparé para esta noche. Voy a cometer la grosería de comentar un poco la obra de José Carlos Becerra. Espero que no se revuelque en su tumba. Empiezo con un epígrafe de él. Mi única hazaña ha sido no ser verdadero, mentir con la conciencia de que digo la verdad. José Carlos Becerra.
Estamos aquí reunidos para celebrar y conmemorar la vida y obra del poeta José Carlos Becerra, a sus 50 años de muerte. Si bien es cierto que todo comentario a una obra puede ser una traición o una charlatanería innecesaria, ya que la obra habla por sí misma, no obstante, nos hemos aventurado a intentar decir algo acerca de su poesía, con el fin de invitarlos a que se acerquen a su obra. La poesía de José Carlos Becerra es ante todo una obra desbordante en imágenes, rica en la capacidad que tiene, y para mí este es uno de los puntos fuertes de su poesía. Es muy rica en la capacidad que tiene de transmitir los sonidos y sensaciones que nos regala el contacto con la naturaleza. En la poesía de Becerra se escucha y se huele el viento, el agua, el fuego y la tierra, pero principalmente el agua, pues su poesía es marítima, se extiende y se desparrama como el mar a través de la forma literaria del versículo. Dado que el poeta nació en Villahermosa, Tabasco, los elementos del trópico están presentes como un recordatorio de la infancia y la matriz geográfica de la cual provenían. Entrar en la poesía de Becerra es adentrarse en un viaje lingüístico lleno de claroscuros, un viaje en el cual la palabra tiene el poder de ejercer de lámpara para iluminar el vacío y el silencio del cual proviene toda palabra. Este viaje está plagado de paisajes sonoros que mueren y renacen cada que la palabra regresa de su ceniza para volver a nacer. La importancia del lenguaje en la poesía de Becerra es tal que el lenguaje mismo se vuelve no solo protagonista de su poesía, sino también creador del mundo, como lo que nos comentaba aquí el compañero cuando se refirió a Huidobro. También creador del mundo, de otro mundo, de un nuevo amanecer. El nacimiento de este nuevo mundo es cantado hermosamente en su poema Las reglas del juego. Y cito a Becerra: en el lenguaje aparecen de nuevo los primeros caracoles, las primeras estrellas de mar. Este enamoramiento con las palabras no es el amor ciego que le profesa el amante al amado, sino que es un amor que se cuestiona la distancia y la relación de necesidad entre el amante y el amado, entre la palabra y la cosa. Y cito a Becerra en su poema La hora y el sitio: siempre hay una palabra después de otra palabra, en vez de otra palabra. Siempre es otra ciudad, otro rostro, otra cosa lo que yo iba a decir. Y cierro la cita. Curiosamente, esa otra cosa lo que yo iba a decir ha sido evocada como ausencia, precisamente gracias al lenguaje de las palabras, las cuales son vistas por Becerra como sagrados instrumentos de precisión e imprecisión. Y es que el poeta sabe de la doble condición de las palabras. Por un lado, poseen la imprecisión de ser solo el reflejo de lo que queremos decir, y por otro lado, poseen la precisión de ser el sagrado instrumento con el que se construirá un nuevo mundo. En las afueras de este mundo, un mundo metalingüístico en el que de tanto ver de cerca las palabras y de tanto mirar con ellas, las palabras mismas desaparecen. Cito a Becerra en su poema La hora y el sitio para ejemplificar esto: palabras las miro más de cerca, ya no las veo, o veo a través de ellas y entonces ya no hay palabras. Pero no es solo lenguaje lo que desentraña la poesía de Becerra, es también aquella cicatriz en la forma del amor, de la cual se nutre todo poema, porque al final de cuentas, según me parece, todos los poemas son cartas de amor para restaurar la herida del mundo. El amor en la poesía de nuestro poeta tabasqueño es representado siempre como una ausencia, como una pérdida del instante glorioso de la unión amorosa, como una caída del paraíso. El ideal femenino se convierte entonces en inalcanzable estrella fugaz, muy al estilo de Juan Vicente Melo, quien por cierto fue amigo de Becerra. Incluso hay quienes afirman que en la novela La obediencia nocturna hay una influencia estilística de la poesía de José Carlos Becerra, y debió de haber sido porque fueron amigos, entonces pues siempre supongo que se retroalimentaban. Y la palabra siempre como lámpara e instrumento para evidenciar esa ausencia. En el caso de la siguiente cita, nótese que la palabra amor ejerce de acción de instrumento cortante, y es maravilloso lo que hace Becerra. Agarra la palabra amor como si fuera un objeto cortante y nos dice: he utilizado la palabra amor como un bisturí.
Y después he contemplado esa cicatriz verdosa que queda en lo amado y en el amante. Y esa cicatriz verdosa brilla también en estas palabras. Y en mi mirada también pueden sentirse los bordes carnosos y finos de esa cicatriz, de esa estrella sin fuego. Estrella sin fuego o cicatriz verdosa, la poesía de José Carlos Becerra nos sumerge también al estado vaporoso de la ensoñación, pues así como la vigilia se nutre del sueño y viceversa, en la poesía puede suceder que esos extremos se fundan hasta confundirse y diluirse en una alquimia mágica que no nos permita discernir en dónde comienza y termina un extremo u otro. Es así que la poesía de nuestro poeta confunde y deslumbra, llevándonos a ese territorio de la ensoñación, en donde también está presente la melancolía, pues en Becerra parece resonar aquel verso del poeta Salvador Díaz Mirón, que nos recuerda que la perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Evidentemente, como en muchos pensadores profundos, hay rescoldos de amargura en la poesía de Becerra, pero no se piensa en una amargura que no encuentre su cauce hacia la luz y se quede sumida en la mera desolación atormentada, ya que estamos ante un poeta que ha construido sus frases con el mismo temple con que los hombres antiguos levantaban sus templos y elegían sus armas, es decir, una palabra cuya fuerza deslumbra por su intensidad y sabiduría que no necesita de la verdad para mostrarse, pues el poeta es el ser humano a quien menos le interesan las verdades, sino mentir con la conciencia de que dice la verdad. Muy bien. Como dice Galaxia, es difícil comentar a cualquier obra de arte, pero sobre todo, a mi parecer, a un poeta y su obra. Por lo que me tomé el descaro de escribir un comentario que bien podría llamarse Becerra Creador. Y empiezo con una frase de Huidobro que dice así: el reinado de la literatura terminó. El siglo XX verá nacer el reinado de la poesía en el verdadero sentido de la palabra, es decir, en el de la creación, como la llamaron los griegos, aunque jamás lograron realizar su definición. José Carlos Becerra nació en Tabasco en mayo de 1936 y murió también en mayo, pero de 1977 en Italia. Tenía 34 años, la edad en la que oscilamos Galaxia y yo. José Carlos Becerra murió 15 años antes de que naciéramos, y lo que podamos decir de su obra, de su persona, lo podrán decir mejor los que convivieron con él. Sin embargo, su poesía me une a mí con él, me une a mí con ustedes. Su poesía nos une, no importa la edad que tengamos. Y es a partir de su obra poética que comentaré mis impresiones como un ciego que camina con pasos de palabra y distancias de frases. Tenía yo otro ensayo de este mismo, donde siento que esta empresa, esta aventura es muy osada, y entonces, para darme valor, había yo citado a otro poeta que dice: fuerza es que sufra mi pasión, la palma crece en la orilla que el oleaje azota, el mérito es el náufrago del alma, vivo se hunde, pero muerto flota. Entonces, de Díaz Mirón, y me dio ánimos para poder atreverme a comentar una obra poética. Lo primero que voy a comentar es la categoría de poeta que celebramos en José Carlos Becerra. Y para eso voy a plantear dos preguntas. ¿Qué es un poeta y por qué nuestro homenajeado lo es? Y desde el trasfondo poético de Vicente Huidobro, en sus manifiestos, donde hace un análisis crítica al surrealismo, al dadaísmo, a las teorías que estaban en moda, dice: el poeta
Es aquel que sorprende la relación oculta que existe entre las cosas más lejanas, los ocultos hilos que las unen. Hay que pulsar aquellos hilos como las cuerdas de un arpa, producir una resonancia que ponga en movimiento las dos realidades lejanas. La imagen es el broche que las une, el broche de luz. La imagen constituye una revelación, y mientras más sorprendente sea esta revelación, más trascendental será su efecto. En tus ojos hay barcas amarradas, pero yo ya no habré de soltarlas. En tu pecho hubo tardes que al final del verano todavía miré encenderse, y estas son aún mis reuniones contigo, y el deshielo que en la noche deshace tu máscara y la pierde. Es el fragmento de Otoño de las Islas que ahorita de Yo Galaxia. Vemos esto, ¿no? Vemos esta relación, cómo une cosas que están lejanas, cómo puede unir los ojos, unas barcas, un pecho, el verano, encenderse, cómo logra asombrarnos con cosas que todos nosotros entendemos en el mundo cotidiano, ¿no? Su naturaleza. Entonces, para